Dirigir los destinos de sus distritos, ¿no? Y no tener que sufrir a estas autoridades, ¿no? ¡Qué barbaridad! Por supuesto que sí, Nicolás. Nosotros lo que estamos a la espera es de algunos representantes también del Ministerio de Salud para que también den algún tipo de recomendaciones a los mismos vecinos, porque nosotros a lo largo de las diversas avenidas, por ejemplo, Avenida José Carlos Mariátegui con girón a Purisma, esa zona es muy comercial, donde hay panadería, donde hay restaurantes, y la cantidad de moscas, Nicolás, hasta incluso nosotros desde un inicio que empezábamos ya a informar, era increíble, no es insoportable. Claro, esto genera una crisis de salud pública. Y las personas responsables de esta situación están cometiendo un delito contra la salud pública. Es decir, las autoridades municipales que nos han llevado a los vecinos de Villa María a esta situación han cometido un delito. Están exponiendo la salud de la gente. Más allá de que sean unos incapaces y que hayan estado ahí más preocupados en forrarse que resolver los problemas del distrito, ¿no? Por supuesto que sí, Nicolás, igual como lo vengo mencionando desde muy temprano, nosotros a lo largo de estos 4 días, sin falta, vamos a estar haciendo estos recorridos y esperemos que se cumpla con lo que ha mencionado pues el señor Ángel Guacho Flores, que es el gerente de gestión ambiental, y se pueda proceder a culminar esta limpieza, como tú le indicas, atentando contra la salud pública. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la información. Pero yo creo que esto nos tiene que obligar a una reflexión a los ciudadanos sobre a quiénes estamos poniendo en los más importantes cargos públicos. Fíjense ustedes lo que está pasando a todos los niveles, ¿no? Porque nos pasa en la elección de presidentes, ¿no? O sea, miren ustedes, tenemos presidentes que están haciendo cola a ver a qué hora le toca ir preso al siguiente, ¿no? Alguien llamaba la atención hoy día en las redes sociales que en Chile había una recepción donde han estado presidentes, expresidentes. Miren nuestra situación. Tenemos un expresidente prófugo, el otro preso, el otro al que le acaban de dar un indulto, ¿no es cierto?, en medio de un escándalo y que está en una clínica, y el otro presidente que anda en ejercicio, que anda asustadísimo por lo que pueda decir el señor Barata en los próximos días. O sea, esa es la situación en la que estamos. Y eso son decisiones nuestras, porque nosotros lo pusimos ahí. Fueron nuestras decisiones las que hicieron posible que esto ocurra. Y lamentablemente, ¿no? Tenemos una situación que se reproduce a nivel de los gobiernos regionales y de los distritos. Miren, en Villa María del Triunfo, uno ha sido vacado, el otro que lo reemplazó porque supuestamente el vacado, ¿no?, tenía denuncia de corrupción, termina preso por corrupto, ¿no es cierto? Y lo reemplaza un señor que ha sido del grupo del primero que fue vacado. Entonces, yo insisto, o sea, no es posible que en Villa María del Triunfo no existan personas más capaces y decentes para dirigir el distrito, y yo la respuesta tengo es que por supuesto que sí, por supuesto que sí. No merece la gente de Villa María del Triunfo que viva lo que está viviendo. Es gente esforzada, es gente trabajadora, ¿no? Que no merece vivir lo que está viviendo. Ahora, si uno se pone a recorrer todos los distritos, vamos a ver que aparte de algunos, y habría que hacerlo, ¿no?, sobre todo en la perspectiva de que vienen las elecciones municipales y regionales, no solamente para ver la situación en la que están servicios como el recojo de basura, sino las obras que deberían hacerse. Ustedes se han dado cuenta la cantidad de pistas rotas que hay, la cantidad de baches, la cantidad de obras mal hechas, que reparan una pista y 3 meses después otra vez se raja o se llena de huecos, y nos cobran por eso. Porque nosotros los vecinos pagamos por eso, pistas y veredas se llama el rubro, ¿no? Entonces deberían darnos a cambio de lo que nosotros entregamos, ¿no es cierto?, todos los servicios que corresponden. Y lamentablemente esto no es lo que está ocurriendo en demasiados casos, ¿no? Entonces algo hay que hacer, y eso es una responsabilidad que recae en los ciudadanos. En los ciudadanos. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer, señor Alvites, Tito Alvites, director de Exitosa, es abrir nuestros espacios para hacer una gran campaña en relación a esto y poner bajo la lupa a cada candidato, uno por uno, a cada candidato, para ¿no? Estamos en la línea precisamente con César Infanzón, alcalde interino de Villa María del Triunfo. Señor Infanzón, la gente en Villa María se pregunta cómo es posible que se esté viviendo lo que se está viviendo con la basura.
Así es, señor Nicolás Lucar. El gran problema que estamos pasando ahorita en la situación de emergencia de Miguel Triunfo en el tema de la basura es por un tema de una gran deuda que dejó la anterior gestión. Sabemos todos que yo tengo recién 24 días en el cargo, ya, y lamentablemente me dejaron esta deuda en la planta de transferencia, en las 4 empresas, que asume más o menos 2 millones de soles aproximadamente esta deuda. Y lamentablemente esta empresa no nos quiere recibir los camiones por la deuda que ellos también ya no confían. Como hay ya 2 alcaldes y uno preso, entonces piensan que uno es igual, entonces nos han cerrado, prácticamente desconfían de nosotros. Pero nosotros estamos resolviendo, ya hemos mandado las cartas a otras municipalidades para que nos apoyen con los camiones, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, para que declare Villa María del Triunfo en emergencia. Y nosotros poder tener más apoyo de otras instituciones. Qué situación, sinceramente. Bueno, esperemos, porque esto ya es una crisis de salud pública. El distrito debería ser declarado inmediatamente en emergencia y es una responsabilidad que va más allá de lo municipal ya, ¿no? Yo creo que esto es un tema ya, insisto, se está poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente y sobre todo de los más débiles, de los pequeños, de los ancianos. Yo le agradezco muchísimo, señor Infanzón, por atendernos. Muchísimas gracias, señor Lucas. Dar un llamado a todos los vecinos que tengan paciencia, que se está resolviendo en las 72 horas. Muy bien, ojalá que sea así, vamos a estar atentos. Ahora, quiero contarles algo. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con la doctora Susana Castañeda, que es la presidenta de los juzgados anticorrupción, del sistema de justicia anticorrupción, y un hecho sobre el que me llamaba la atención, que es absolutamente cierto, es que hay una cantidad impresionante de procesos por corrupción contra alcaldes, regidores, gobernadores, que están trancados y que nadie entiende por qué no avanzan. O sea, ¿por qué no avanzan? O sea, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, ¿cuántos exalcaldes están procesados por delitos de corrupción o han sido denunciados? ¿Y qué ha pasado con esa denuncia? Porque eso es una señal también. Es decir, si tú metes la mano y no pasa nada y eres impune, bueno, es el mensaje que reciben los otros pendencieros que quieren agarrar el cargo. ¿No es cierto? Es un buen negocio ser alcalde. Te forras si eres alcalde. Y si te chapan no te va a pasar nada, no te preocupes, ya va a prescribir. Porque los juicios duran tanto que finalmente terminan prescribiendo y los responsables de haberse apoderado de los dineros públicos y no haber resuelto los problemas de la gente pasan piola. Y eso es algo que tiene que acabarse. Eso es algo que tiene que acabarse, ¿no? En Arequipa la discusión está sobre el puente, ¿no? ¿Qué pasó con el exgobernador regional? Hasta ahora que yo sepa nada. ¿Cuántos años tiene ese proceso? O los procesos de Ancash. ¿Cuántos años tienen los procesos de Ancash? O sea, ¿por qué es necesario que pasen años de años y no tengamos ya sentenciados y gente purgando en la cárcel, ¿no? Por los actos que cometió contra el interés de la gente, ¿no? Todo eso tiene que cambiar. Y ese se supone que es el sentido que tiene la justicia anticorrupción. Para eso está, ¿no? Para eso está. Y por eso me preocupa que esta discusión que se ha generado dentro de la Corte Suprema, entre la Sala Penal y la propia Corte Suprema y Duberlí Rodríguez, o sea, lo que signifique o pueda terminar en un retroceso en relación a esto que se ha avanzado. Necesitamos que la lucha anticorrupción sea asumida por el Poder Judicial de una manera especializada. Es un cáncer lo que tenemos. Y hay que combatir ese cáncer con una justicia que se dedique a que estos procesos avancen y que vayan a la cárcel todos los que tienen que ir. ¿Qué me dice, señora Magariño? Último minuto. Este es un tuit de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Ha solicitado que se condene a 30 años de prisión a la exalcaldesa Ruby Rodríguez, viuda de Aguilar, investigada por presuntas irregularidades en su gestión. 30 años de prisión, justamente miren de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ya, está bien que dicten prisión preventiva cuando hay el peligro de fuga, ¿no es cierto? Cuando hay el riesgo, pero lo que necesitamos no son medidas preventivas o preliminares, necesitamos medidas eficaces y definitivas. Si metió la mano, para adentro, y que ese sea el mensaje que reciban los que vienen, para que vean lo que les va a pasar si meten la mano, que se pudran en la cárcel, ¿no?
Pero en fin, me dicen que en Arequipa no hay agua en algunas zonas a raíz del sismo. No sé si podemos tener información sobre ese tema antes de ir a la pausa, señora Magariño, o ya no nos dé el tiempo. Vamos a hablar de eso tras la pausa, ¿no? Uno de los efectos que ha tenido el sismo en Caravelí es que parece que ha afectado el servicio de agua en algunas zonas. Vamos a conocer tras la pausa la información de nuestros corresponsales. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola señal. Estamos también en vivo en el internet, estamos en las redes sociales creciendo cada día más en el Facebook y en el Twitter, pero también estamos en televisión, estamos en todas las señales de cable. ¿Y desde qué día ha sido, señora Magariño? Desde el 18 de diciembre estamos en Canal 11 de Movistar. Ya lo saben, pasen la voz, porque esto va a seguir creciendo. Lo que ustedes están viendo ahora no es nada con respecto a lo que viene. Julio Guainazzi nos tiene información desde Arequipa, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando a raíz de los problemas con el abastecimiento de agua en la provincia de Caravelí. Cuéntanos, Julio, por favor. Información en vivo desde Arequipa, donde nos escuchan en los 104.9 de la FM. Pobladores del distrito de Jaqui de la provincia de Caravelí, donde se registró un sismo de 6,8 grados en la región Arequipa, continúan con el desabastecimiento de agua a consecuencia de este sismo. El problema es que el camión cisterna que debía de estar distribuyendo el agua no puede ingresar a diversas zonas de este distrito. Asimismo, la coordinadora del COER Arequipa, Roxana Mache, manifestó que en las siguientes horas se estará enviando las tuberías para la reconexión de agua potable, debido a que 500 metros de tubos fueron afectados a consecuencia de los movimientos telúricos. Por otro lado, también acerca de la ayuda humanitaria, en horas de la mañana manifestó que debe estar también llegando los 40 módulos de vivienda para las familias que lamentablemente sus casas se han visto completamente inhabilitadas. Informó Julio Guainazzi para Exitosa. Muchas gracias, Julio. Y vamos a seguir informando sobre este tema de los, digamos, lo que viene después. O sea, ya llamamos la atención sobre un hecho. Yo estoy seguro que se van a hacer las correcciones pertinentes, porque de eso se trata. No se trata de fastidiar haciendo críticas por gusto, sino es evidente que los sistemas de información, de alerta a la población no funcionaron como debían funcionar el día domingo a las 4:20 de la mañana, cuando ocurrió el sismo en Caravelí. Y eso tiene que corregirse urgentemente. La gente tiene que saber inmediatamente que ocurre el sismo qué hacer. Es decir, si hay un riesgo de tsunami, la gente tiene que recibir las alertas respectivas. La gente tiene que saber sobre el desplazamiento a zonas de seguridad. Es decir, y todo esto tiene mecanismos, y hay la tecnología moderna, felizmente, para poner la información en el momento preciso en manos de la gente. Y para eso estamos además los medios de comunicación. Nosotros estuvimos al aire en el momento mismo que ocurrió el sismo y fuimos el primer medio en dar la información, y estábamos acá dispuestos para colaborar con todo lo que fuera necesario, pero lamentablemente la información no fluyó como debía ocurrir. Lo que sí ha habido, y hay que reconocer, es una rápida reacción, ¿no?, del COE en relación a la atención de los damnificados, ¿no es cierto? Y eso también hay que reconocerlo. Pero vamos ahora a un tema que resulta delicado, pero que es una agenda pendiente en nuestro país, que es el tema de la reconciliación. Ha ocurrido en relación a la visita del Papa un hecho sorprendente. Un grupo de exmiembros del MRTA y de familiares de exmiembros del MRTA le enviaron el 1 de diciembre una carta al Papa Francisco. Entendemos que el Papa Francisco ha recibido esa carta, tiene conocimiento de ella, y no sabemos si él va a decir algo sobre este tema o no. Están con nosotros Otilia Polay. Ella es hermana de Víctor Polay Campos, que está preso
que era el líder del MRTA, preso hace ¿cuántos años, Otilia? Hace 26 años que está en la base naval, ¿no? 26 años en la base naval del Callao. En una base militar, ¿no? Y está con nosotros también Gabriel Aranguren, que era miembro militante del MRTA y que cumplió condena por 20 años. 20 años. 20 años, ajá. 20 años estuvo usted en la cárcel por ser parte del MRTA. Sí, exacto. 17 años por condena efectiva, digamos, y 3 años en libertad condicional, cumpliendo con ciertas normas establecidas por el juez, ¿no? Claro, de los 20 años de la sentencia, 17 estuvo en prisión efectiva. Ajá. Y está con nosotros también el señor Manuel Ramírez, cuyo hermano murió en la cárcel mientras cumplía condena, esperando un indulto humanitario por razones de salud, ¿no? Así es. Nosotros solicitamos el indulto humanitario en 3 oportunidades, a pesar de que él tenía una enfermedad degenerativa e incurable, pero se nos negó y él terminó falleciendo en prisión luego de 17 años de carcelería, ¿no? Él estuvo condenado a 25, sentenciado a 25 y después de 17 falleció en la prisión. Esperando el indulto humanitario. Esperando el indulto humanitario. Se nos negó. Que entiendo, llegó a salir, pero ya cuando él estaba muerto, ¿no es cierto? Cuando ya no, digamos, o no llegó a salir. No llegó a salir. Él estuvo en la prisión, fue ya por sus cuadros muy dramáticos que hacía de asfixia. Él tenía la enfermedad degenerativa ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y tenía unos cuadros ya muy fuertes dentro de la prisión. Él no dependía de él no podía ni siquiera asearse, no podía ni comer, no podía hacer nada. Y fue llevado de urgencia al hospital y a los 2 días falleció en el hospital. Pero en ningún momento se nos dio el indulto ni nada parecido. Lo que sí fue como un hecho anecdótico es que cuando él falleció, al día siguiente personal del INPE se nos acercó a nosotros como familiares y nos quiso hacer firmar como que él había fallecido en libertad, cosa que nosotros desistimos porque él había fallecido. Claro, porque no era cierto, además, ¿no? Obviamente, claro. Ahora, yo tengo acá la carta que ustedes han enviado al Papa Francisco. Yo me voy a tomar la libertad de leerla, de repente recorto algunas frases por la extensión, pero voy a tratar de ser fiel al contenido de la carta y quiero que todos prestemos atención, porque algo por lo que hay que empezar es por desarrollar la capacidad de escucharnos, ¿no? Que es parte del mensaje que Francisco ha dado en Chile. Dice: querido Papa Francisco, recibe el cariñoso saludo de los hombres y mujeres ex miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, así como de nuestra fraterna y calurosa bienvenida por su visita pastoral a nuestra patria, portadora de vientos frescos de amor y paz. Le expresamos nuestro especial reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos, etc. En nuestras filas militaron y lucharon muchos cristianos, porque encontraron que nuestras propuestas políticas e ideológicas recogían exigencias de las enseñanzas de los evangelios, de las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, así como la de Teología de la Liberación en su opción preferencial por los hombres. Por eso, en mayo del año 92, el MRTA envió una carta al obispo José Dahmer Bellido, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, para que nombrara un capellán para la fuerza guerrillera del MRTA. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el MRTA fue responsable del 1.7% de las víctimas fatales que ocurrieron durante el conflicto que sacudió nuestro país, principalmente entre el 80 y el 97. Con el ánimo de contribuir a la paz y a la reconciliación, hemos asumido nuestras responsabilidades. Esta carta la firman ex miembros del MRTA. Y hemos pedido perdón a los familiares de las víctimas por el dolor causado. Y nos hemos comprometido a que de ahora en adelante nuestra lucha por la liberación y el bienestar de nuestro pueblo lo haremos dentro del marco de la convivialidad fraterna y la democracia. Sin embargo, en el Perú queda aún un largo camino para lograr la tan ansiada paz y la reconciliación de todos los peruanos. Por eso nos permitimos pedirle de todo corazón, conociendo la importancia de su palabra, que haga un llamado a forjar una sociedad más justa, a superar odios y rencores que dejó el conflicto armado interno, para que los presos, presten atención a esto por favor, con más de 20 o 25 años de carcelería podamos regresar a nuestros hogares y los liberados que hayan cumplido ya su tiempo de privación de libertad sean acogidos en el seno de la sociedad,
sin reproches ni limitaciones, para demostrar así nuestra real voluntad ciudadana, para que parte del sufrimiento de los familiares de los ejecutados extrajudicialmente, de los 15.000 detenidos desaparecidos, es importante que se conozca la verdad, las víctimas reparadas y los muertos reciban cristiana sepultura para su descanso eterno. Estamos seguros de que estos nobles objetivos son posibles de alcanzar. El hermano pueblo de Colombia lo está demostrando con el acuerdo de paz y la justicia transicional que está poniendo fin a más de 60 años de conflicto armado. Digamos, esto es un poco más extensa, pero esto es en resumen lo que ustedes... Y esta carta la han firmado Víctor Polay, Miguel Rincón, Lucero Cumpa, Hugo Avellaneda, Víctor Caro, Bernardo Roque, Elmer Sangama, Roberto Villar, Angélica Tello, Luis Gordon Iglesias, Roque González, Gabriel Vázquez y familiares, ¿no es cierto?, de los miembros del MRTA, algunos de ellos fallecidos, otros que están cumpliendo aún condena en la cárcel. Claro, los familiares que hemos firmado, en el caso mío como hermana de Víctor, pero también ahí está la firma de la señora Rolly Rojas, que es la madre de Rolly Rojas, que le decían el árabe, que participó en el... Pero igualmente hay la mamá de dos ex miembros del MRTA que fueron desaparecidos en San Martín, ¿no? Aquí también están los familiares de los desaparecidos y ellos también quieren decir su voz. Y yo quiero aquí hacer hincapié en el discurso de ayer que ha dado el Papa Francisco en la cárcel de mujeres. Es algo tan emotivo y tan que nos llega al corazón y que queremos rescatar las frases del Padre, ¿no? Cuando dice una condena sin horizonte es una vida, ¿no? Una vida perdida. Por eso es importante, dice, que todos los presos tengan que tener un futuro, un horizonte, algo que... ...933-320335, repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Judy Rodríguez. Antes de lo que dice la gente en las redes, Judy, me interesa tu opinión sobre esto que has escuchado. O sea, hemos tenido acá a la hermana de Polay, a un ex militante del MRTA, al hermano de un hombre del MRTA que murió en prisión pidiendo un indulto. Ellos dicen, el MRTA se arrepiente, el MRTA ha pedido perdón, sus miembros, porque el MRTA ya no existe, y quieren reincorporarse a la sociedad. Es duro de digerir, ¿no es cierto? Sí. Para mí mucho más todavía. Porque tú vienes de una zona donde el MRTA tuvo una actuación, ¿no? Sí, yo no lo he vivido, mis padres sí lo han vivido. Yo creo que el indulto a Alberto Fujimori ha abierto las puertas a que esto suceda, pero no me molesta tanto por lo que ellos digan, sino por cómo se sienten las familias, tanto las familias afectadas durante el gobierno de Fujimori como las familias afectadas durante la época del terror. Pienso que en ellos son los que nosotros debemos pensar, ¿no? Ellos son los que merecen ser escuchados. Las familias que han sido afectadas en todo eso son los que más sufren. El tema es que se han visto familias afectadas, o sea, va a sonar bien duro lo que voy a decir, de los dos lados, ¿no es cierto? Porque, o sea, hay militares y policías que han muerto, y no solo, han muerto, o sea, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos opuestos a Sendero, han muerto autoridades, ¿no es cierto? Han muerto ciudadanos que se enfrentaron a Sendero Luminoso, han muerto curas, ¿no? Como estos curas de la obra de Don Bosco que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Pero también es cierto que, sobre todo en los primeros años, lo que ocurrió sobre todo en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac fue tremendo, ¿no? O sea, murió indiscriminadamente gente, algunos de ellos vinculados a Sendero, otros que no, pero incluso así sean de Sendero Luminoso, es decir, ha habido, digamos, tragedias en familias, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves eso? Yo creo que no lo hemos resuelto, lamentablemente. Y a ellos hay que, considero yo, atenderlos, y por ellos debemos preocuparnos, ¿no? Más no podría emitir opinión sobre ello.
Sí, pues tú no estabas, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, mi mamá me porque contó... tú eres de Tocache. Mi mamá me contó que cuando ella me tenía en su vientre, en lugar de perros colgados en postes, se encontraban personas. Por supuesto. Con carteles en el pecho que decía por soplona, ¿no? Entonces... además que convivo todos los días con información que puede hacer que yo emita algún tipo de opinión. Y con esa información que manejo me preocupan más las familias afectadas de los ambos lados, ¿no? Me dice la señora Magariño que tenemos 3 invitados y que sigamos adelante. Vamos con la agenda formal. No, pero yo creo que hay que conversar de estos temas, que hay que escucharnos. Y escuchar sobre todo a la gente joven, porque finalmente en manos de ustedes está el futuro del país. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Judy? Cuéntanos. Ante la pregunta exitosa para tu programa, Francisco siente dolor y vergüenza del abuso a menores. ¿Qué opinas? Miguel Huerta Espinosa nos dice, al menos vale la autocrítica que da el Papa. Él dice que da este señor, el Papa Francisco, pero los que cometen esos delitos deben ser castigados con todo el peso de la ley. Tenemos la opinión de Facebook de Miguel Huerta Espinosa. Por otro lado, Willy Rosales nos dice, si siente dolor, entonces que vote, dice, a los Figari, tantos curas que abusaron de los menores y monjas, todo en nombre del Creador. Miriam Ojeda opina que está bien que se indigne, pero no es suficiente. Debería tomar medidas más drásticas, entre ellas la expulsión y no protegerlos y no proteger a los abusadores. Es más, dice, brindar las facilidades para que paguen sus crímenes y de alguna manera las víctimas se sentirían de esa forma más apoyados. Richard Aguilar nos dice en el Twitter, el Papa Francisco está asumiendo los pecados más condenables de sus sacerdotes porque quiere una iglesia reconciliada con su gente y mucho más en Sudamérica. Adi Pasco opina, nadie es responsable de las perversiones humanas y el Papa, como toda persona común, debe sentir repugnancia. Ahora solo queda como responsable de la iglesia y líder detectar a estos, expulsarlos y entregarlos a la justicia. Quedaría mejor la iglesia. Y por último, César Ortega pide hechos y no solo palabras. ¿No? Ahora, el Papa se ha reunido en Chile con las familias de las víctimas, ¿no? Y eso también es un gesto significativo. Es decir, una de las quejas no solamente ha sido el abuso sexual de que menores han sido víctimas por miembros del clero, sino el hecho de que la reacción de la jerarquía ha sido negarse a admitir estas denuncias, hacer los procesos debidos. En muchos casos ha ocurrido que un cura que era abusador, en vez de ser sancionado, era trasladado a otra jurisdicción, ¿no es cierto? Como una forma de protegerlo, ¿no? Y ha ocurrido en más de una oportunidad que ha vuelto a actuar como depredador sexual, ¿no? Entonces eso es un tema muy serio, ¿no? Y yo creo que estos gestos de Francisco tienen que ser reconocidos incluso por los más críticos de la Iglesia Católica, ¿no? Con respecto a este tema. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Tenemos una información de último minuto. El fiscal de Urubamba, Juan Carlos Larnia, solicitó y consiguió que se amplíe a 7 días la medida de detención preliminar que rige sobre Yarnor Wilca y Luzgardo Pilco, estos dos jóvenes sospechosos de la desaparición de la turista española ecuatoriana Natalie Salazar Ayala, ¿no? La investigación sobre este tema felizmente está progresando. Terrible lo que pasó con esta chica. Y están con nosotros representantes, el congresista Richard Arce en primer lugar y representantes de Chalhuacho, Chalhuahuacho, ¿no es cierto? Está con nosotros Victalín Wilca, iba a estar Fermín Escalante, él no ha podido llegar, pero está Antolín Chipani, que es alcalde de Chalhuahuacho. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que está pasando en este momento? Porque se supone que ahí se habían logrado avances en el diálogo, ¿no es cierto?, con respecto al proyecto minero. Gracias, Nicolás. A través del medio es muy importante resaltar que acá en Lima se encuentran los dirigentes de las diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho, donde está el asiento minero del proyecto minero Las Bambas, el proyecto más importante del país, que representa un incremento del 1.5% del PBI que se viene explotando desde el año 2016. Y durante todos estos años, las comunidades han dado todas las facilidades para que el proyecto se encamine. Recordemos bien que en el año 2004 Alejandro Toledo entregó a Extrata, esta transnacional suiza, el inicio para desarrollar este proyecto minero.
y se ha seguido una serie de actividades como el tema del estudio de impacto ambiental, la supuesta consulta previa, que no fue ninguna consulta previa, fueron audiencias públicas, después la transferencia de los terrenos para poder explotar. El Tajo Abierto ya está ahí en Chalhuahuacho, desde el año 2016 se viene explotando, pero hay una serie de compromisos que ha asumido el gobierno y no atiende hasta el día de hoy, pero por eso están presentes. Claro, pero lo que ha ocurrido, y que es algo que nos debe llamar la atención, es que se había avanzado con Estrata, que era la operadora de la concesión, la que había ganado la concesión, ¿no es cierto? Se habían hecho compromisos de cómo se iba a hacer, ¿no es cierto?, la obra, cómo se iba a realizar la explotación, y de repente Estrata le vende, ¿no?, la concesión a una compañía china, MMG, un consorcio que decide, es del Estado chino en realidad, claro, que decide cambiar las reglas de juego y sin consulta y sin después todo el esfuerzo que se había hecho, ¿no es cierto?, por lograr acuerdos con las comunidades. Lo que sucede es que era un conglomerado minero donde incluía el proyecto Antapacay, que está en la zona de Tintaya, en Espinar, y el proyecto minero Las Bambas, que está en Cotabambas. Estamos hablando de 120 kilómetros. Y la idea del procesamiento del mineral era en la zona de Espinar, en Tintaya, y se iba a trasladar el mineral a través de un mineroducto. Lamentablemente, al hacer este acuerdo solo de parte de los empresarios, sin consultar a la población, seguramente muchas autoridades tenían conocimiento, era importante que se informe. Y ahí se hace una modificatoria, porque Antapacay sigue quedando con Extrata, con los suizos, y Las Bambas queda con los chinos de este consorcio MMG, que es una empresa estatal china que tiene sede en Melbourne, Australia. Funciona como una empresa privada, pero es capital del Estado chino. Y han hecho unas modificatorias que han originado que el mineral se empiece a transportar por vía terrestre, generando una serie de problemas. Ese ha sido el centro del conflicto, ¿no es cierto? No, ya no hay mineroductos, sino ahora hay una carretera por donde pasan no sé cuántos camiones al día. Pero no solamente esto, Nicolás, sino también hay una modificación en la propia estructura del proyecto. Significa que parte del procesamiento ya no se va a hacer en Tintaya, se va a hacer en la zona de Las Bambas, específicamente en la zona de Chalhuahuacho. Y es ahí donde se exige que esas modificatorias que se van a hacer, se deben hacer a través de un estudio de impacto ambiental nuevo, inclusive. Pero con este paquetazo ambiental de Ollantaytamala crearon las famosas ITS, informes técnicos sustentatorios, que son simplemente documentos, informes de parte, que reemplazan. Con eso han hecho modificaciones que pueden ser importantes para el proyecto, pero por favor que se dialogue con la población. Es imprescindible el involucramiento de la población que está en el ámbito de influencia para comprometerlos, más aún sabiendo que nuestros hermanos han dado todas las facilidades durante todos estos años para que el proyecto se encamine. Yo quisiera escuchar a los representantes de Chalhuahuacho, de las comunidades, porque yo recuerdo haber conversado con algunos dirigentes de la zona antes, y lo que decían es: nosotros no somos antimineros, que era la discusión. No, nosotros estamos de acuerdo con que haya el proyecto, y eso ya de arranque nomás ya era una diferencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando en este momento? Bueno, Nicolás, muy buen día. Venimos, una delegación de 70 comuneros. Chalhuahuacho en sí alberga actualmente más de 30.000 habitantes, y es justamente tal como manifiesta el congresista. Se viene trabajando desde el año 2015. En ese entonces nuestras autoridades, que ya son ex autoridades, no han sabido trabajar de manera de repente garantizando a los pueblos originarios. El proyecto minero está a una distancia de 5 minutos a las comunidades originarias, y la gran cantidad de comunidades están en el contorno. Y ahora siempre hemos dado ese espacio de diálogo, no solamente en Chalhuahuacho, sino en el PCM, con todos los sectores. Se viajó a Chalhuahuacho una comitiva de ministros para ver nuestros reclamos. Y a la fecha ya pasaron prácticamente 3 años. En febrero, 28 de febrero, trabajamos para ver el tema de desarrollo distrital de Chalhuahuacho. Ahí es donde también consideramos a la empresa minera MMG Las Bambas. Tienen sus compromisos para trabajar directamente con las comunidades afectadas, en este caso todo el pueblo de Chalhuahuacho, toda la provincia de Cotabambas, pero a la fecha no están dando una solución definitiva, más lo contrario. Desde ahí nace, perdemos a uno de los colegas alcaldes, que en paz descanse, Alberto Roque Jonicia, y asimismo también en protestas sociales varios compañeros han muerto, y por otro lado la denuncia, la persecución, un desorden se ha generado. Pero igual, ahora hemos venido para poner de que nuestro pueblo peruano debe saber, los medios de comunicación,
siempre hemos aperturado para juntarnos y exigir a que el Estado, en este caso el gobierno, nos dé un informe de avance, porque hablamos en temas de anemia, desnutrición infantil. En Cotabambas, de cada 10 niños, 7 niños podemos encontrar con problemas graves, y esto inmediatamente corresponde a todos nosotros, a la autoridad, al gobierno local, nacional, regionales. Y por otro lado, son 6 meses que venimos soportando la declaratoria del estado de emergencia, la prórroga, y eso hemos exigido. En la ocasión anterior nos reunimos con el Ejecutivo y ha tenido con Chalhuacho para levantar el estado de emergencia, porque era ilegal, anticonstitucional, no había ningún antecedente. Somos un pueblo originario con nuestra identidad cultural propia, netamente la provincia de Cotabambas, agropecuario y pesquero. Y ahora, por otro lado, ya tienen el plazo establecido para nuevamente ampliar la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental. Pero nosotros entendemos, obviamente es el acuerdo que han firmado en 2004, en ese entonces, pero lo que exigimos, queremos informarnos en qué consiste, y tampoco no nos pueden alcanzar ningún documento. No se llevó el tema de socialización, lo contrario, más bien han generado enfrentamientos, conflictos entre pueblos, entre dirigentes. Entonces, eso es la situación que estamos viviendo en Chalhuacho. Y por último, tenemos sendas actas que hemos firmado, un plan de desarrollo para Chalhuacho que se ha firmado para justamente atender todos los sectores. En ese entender, el ex ministro de Vivienda, en representación del presidente Ollanta-Humala, viaja a Cotabambas y en diferentes medios en la población, ante miles de habitantes, anuncia una inversión de 700 millones para revertir la situación de extrema pobreza. Y cuando revisamos los indicadores, se sigue, no se ha cambiado. Entonces, es lo que nos motiva a estar aquí en el capital de Lima. 2 días, venimos prácticamente en una semana de viaje por terrestre, y todas las autoridades o dirigentes comunales exigimos un espacio de que nos brinde, pero... De que los reciban para empezar, ¿no es cierto? Eso, entonces... Ahora, ayer nos dirigimos con los congresistas para solicitar, porque no hemos improvisado tampoco. En 4 o 5 ocasiones hemos emitido un documento para ver 3 puntos importantes. El tema de declaratoria de estado de emergencia, el cumplimiento de los compromisos del gobierno, claro, y otro, en qué consiste la tercera modificatoria, porque tenemos miedo, nuestros habitantes tienen miedo. De Chalhuacho es la cuenca principal, que por ahí es donde tenemos un río tan importante, que de eso vivimos, nuestros animales, tenemos en las quebradas frutícolas, en los distritos de Cotabambas, pero eso es lo que hoy se vive, pues, ¿no? Entonces exigimos de que nuestro presidente, exigimos de que la primera ministra nos dé cuantiosas, ya son más de 40. Son 3 años de asambleas, reuniones que se ha llevado en el Ejecutivo, tanto en Chalhuacho, pero con funcionarios. ¿Ustedes tienen ya alguna reunión comprometida o todavía no? ¿Cuál es la situación con respecto a esto? Bueno, sí. Hemos alcanzado, solicitando justamente, nos proponen, pero no están ahí los que tienen esa capacidad resolutiva, los directos que pueden tomar la batuta, y no funcionarios que ya tenemos archivos, cantidad, donde no están viabilizando, y ahora nos proponen nuevamente para el 22, ¿no? Nos reuniremos, pero esos espacios... O sea, para la próxima semana. Para la próxima semana, y en Pueblo de Chalhuacho, en Cotabambas, ya se entiende de que no se va a llegar, pues, ni un acuerdo bueno, porque todo ha sido una mesida, un engaño a mi pueblo de Chalhuacho. Sí. Bueno, aquí gracias por cedernos, aquí Canal Exitosa. En primer lugar, saludo a nivel Perú entero y también a mi región Apurímac, de la provincia de Cotabambas, de Chalhuacho. En verdad, aquí estamos todos los dirigentes, líderes, presidentes comunales. Tenemos 3 agendas fundamentales. Primera agenda, levantar estado de emergencia. Estamos solicitando al gobierno central, a todos los ministerios que competen.
Segundo, queremos el informe de estudio de impacto ambiental. En tercera agenda tenemos los compromisos asumidos desde el año 2011, 2015 hasta hoy. A veces en las actas hasta tenemos decreto supremo 005-2016-PSM, donde han declarado el distrito de Chalhuacho como prioridad nacional, pero en sí hasta ahora eso está plasmado, hecho en un papel, nada más. No vemos las acciones. En verdad, aquí el estado de emergencia han declarado sin nada de convulsión social, ni enfrentamiento, nada de desastre natural. Así por así, el Chalhuacho es interés de nuestro país, interés de nuestro mundo entero, por el cual de antojo han declarado. Entonces aquí nosotros planteamos la primera ministra Mercedes Arauz que nos atienda, en los carteras ministeriales que nos atienda. Aquí estamos 85 presidentes comunales, indígenas originarios que vivimos al contorno del proyecto minero Las Bambas. Pero hasta ahora, el día lunes hemos visitado a todos los congresos y también hemos cursado infinidad de documentos para que nos atiende. Pero hasta ahora no estamos atendidos. Nosotros también somos peruanos, queremos que nos atiende, por el cual ahorita están los demás hermanos presidentes comunales, están en la plaza de San Martín. Entonces, por el cual aquí queremos la justicia. Para hacerlo, declaran estado de emergencia sin nada de antecedentes. No hemos hecho nosotros nada de movilización. Sí, anteriores años sí hemos hecho movilizaciones, pero el año pasado, 2017, en mes de agosto, no hemos hecho. Entonces, nosotros queremos que se levante estado de emergencia. A veces muchos, no podemos decirlo, nosotros no somos revoltosos, no somos antimineros, nada. Está bien el desarrollo con el proyecto minero Las Bambas, puede hacer en nuestro distrito y en nuestro país, pero que haya inversión pública. Inversión pública, mira, nosotros en papeles tenemos un ejemplo, lo que es en sector salud, hospital categoría 2-1, tenemos en una acta de compromiso, pero hasta ahorita no se dé nada. Sí, tenemos que terminar por hoy acá porque vamos a seguir. Bueno, lo hemos hecho antes. Usted testigo, varias veces hemos reclamado. Lo que estamos pidiendo es algo concreto. Que la señora Mercedes Arauz, en ese ambiente de llamar la reconciliación nacional, con todo lo que ha significado el tema del indulto y los serios cuestionamientos que tiene este gobierno, que se reconcilie escuchando a la población. Sí, los hermanos de Cotabambas han dado todas las facilidades y lo que están pidiendo es que nos atienda, que dé unos minutos. Ella prefiere irse a Davos al tema del Foro Económico Mundial este fin de semana que atender al proyecto más importante del país. Y mes a mes han estado declarando estado de emergencia, Nicolás, en el Pleno del Congreso, en los medios de comunicación, he estado denunciando. El estado de emergencia es un estado de excepción. Vamos a dejar este tema por hoy acá. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros, pero yo solamente hago una invocación. O sea, estamos hablando del proyecto minero más importante del país, en una zona donde la comunidad no está en contra, la comunidad está a favor. Lo único que quiere es que ustedes los han escuchado. Quieren que se cumplen los compromisos, quieren que se les respete. Dios mío, no es algo que debería ser tan complicado. Respetar a la gente. Además, hay un argumento, y con esto termino, señora Magariño, me presiona porque me vaya. O sea, el Estado no es un árbitro, ¿ah? No es que el Estado es el árbitro entre la empresa y la comunidad. Porque al Estado, o sea, los representantes del Estado peruano, nuestro gobernante, no los eligió la empresa china. Lo eligieron los comuneros de Chalhuahuacho. O sea, es el gobierno de los ciudadanos peruanos que tiene que velar por los intereses de los peruanos. Y le dio la más alta votación en el distrito de Chalhuahuacho y en Cotabambas para por eso lo digo, porque lo sé, porque lo digo. Entonces, respeto, pues. No debería ser tan difícil. Me disculpo, pero tenemos que terminar y me van a matar porque nos hemos pasado casi 5 minutos de la hora. Pero tienen el compromiso. Richard es testigo de que hemos tratado insistentemente este tema y lo vamos a retomar con la insistencia que merece. Por respeto a ustedes, ¿no? Por respeto a ustedes, que deberíamos tener en primer lugar los medios de comunicación. Como atienden a las grandes empresas. Al darles el espacio para ser escuchados.
Así como atienden a las grandes empresas, que el presidente, la señora Arauz, atienda a los hermanos de Cotabambas, que están dando todas las facilidades para que se encamine el proyecto. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias por estar con nosotros y cuente con este espacio todas las veces que sea necesario. Regresamos. Sociales. En Twitter, @exitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Francisco, el Perú está contigo. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. Repito, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y la llegada del Papa Francisco a Perú ha generado un enorme expectativa de diferentes sectores que se ha como exacerbado por el tipo de mensaje que Francisco ha dado en Chile. No solamente ha sido muy severo con los curas responsables de abusos sexuales contra menores, sino que ha pedido perdón a las víctimas y se ha reunido con las víctimas y con sus familiares, lo que es un gesto enormemente significativo, pero además ha ido a la cárcel a visitar a las mujeres presas, ha hablado de perdón, ha hablado de reconciliación, y esto crea un clima insisto, de enorme expectativa. Está con nosotros Gladys Vía, y es coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Quisiera primero, bienvenida. Gracias, Nicolás, ¿cómo estás? Gladys, primero que nos resumas una vez más en qué consiste la organización de ustedes, el movimiento de ustedes. Bueno, nosotros somos una institución sin fines de lucro que está conformada por mujeres de fe, católicas, que determinamos la lucha por la capacidad de decidir de las mujeres con toda la capacidad ética y moral, ¿no? Sobre toda su concepción de vida. Ahora, ¿esto qué supone? ¿Su derecho a decidir con respecto a cuántos hijos tener, el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos, el número de hijos, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, aparte de eso, también tiene que ver con una institución que estamos en contra, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es una institución que tiene que ver con, por ejemplo, la igualdad de la mujer dentro de la Iglesia Católica, donde no solamente la toma de decisiones esté dentro de los varones, o sea, de una manera patriarcal, sino también poder hacer parte de esta decisión las mujeres. Claro, porque en la Iglesia Católica, a diferencia de algunas organizaciones cristianas evangélicas, es decir, no hay sacerdotes mujeres, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Las mujeres están presentes dentro de la Iglesia Católica más al servicio. La idea es de que, como también el Papa Francisco lo ha señalado, no solamente es la posición de la mujer estar como secretarias o ser parte del servicio, sino también estar un poco más allá. Es por eso que conformó una comisión teológica para que se pueda evaluar la situación de las mujeres en una capacidad más igualitaria que el varón, ¿no? Es decir, que las mujeres también puedan ejercer el sacerdocio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Se estaba hablando de un primer nivel como para que puedan empezar a determinar algunos sacramentos, ¿no? Netamente está en un proceso de la conformación de la comisión teológica. Claro, porque esto correspondería a que, es decir, hay en la Iglesia Católica una reivindicación de la tradición, pero también tiene que haber un ponerse a tono con los tiempos, ¿no es cierto? Definitivamente, por eso creo que es importante la visita de Francisco al Perú, y eso nosotros, igual que la feligresía, saludamos,
porque nos va a determinar un espacio de, sobre todo de esperanza, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, nos encontramos ante una situación bastante crítica en nuestro país, con corrupción, violencia, desigualdad. Entonces, esto va a determinar también que, por ejemplo, las mujeres podamos, de alguna manera, evidenciar más la violencia y, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la esclavitud que es hacia las mujeres, que es, por ejemplo, parte de lo que es la trata, porque se va a ver, por ejemplo, esto en la visita hacia Madre de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la visita de Francisco nos da una mirada esperanzadora en que la iglesia se pueda contextualizar hacia nuestro contexto, donde las mujeres están siendo asesinadas, las mujeres están sirviendo como esclavas sexuales, y donde pueda también tomar decisiones y ser parte de una iglesia más activa. Yo he estado siguiendo la visita del Papa Francisco en Chile y me ha llamado sinceramente la atención el nivel de información que tiene. Es decir, él ha llegado a Chile y sabe qué cosas son importantes en Chile y sobre qué tiene que hablar en Chile. Entonces, por ejemplo, este tema de la violencia, del abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica chilena y los escándalos de impunidad que ha habido allá y el comportamiento de la jerarquía que motivó incluso una película, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Claro, o sea, ha dado en el centro de uno de los conflictos más serios de la sociedad chilena y que ha generado incluso una desconfianza con respecto a la Iglesia Católica. Es decir, no es Chile un país tan católico como el peruano, ¿no? Definitivamente, creo que el Perú es cuna de mucho conservadurismo, ¿no? Entonces tenemos en nuestro país, inclusive ha sido cuna del nacimiento de los sodalicios, por ejemplo, ¿no? Que justamente esperamos también que en esta visita se pueda tocar todo ese tema de pederastía que se dio dentro del sodalicio, ¿no? Porque recordemos de que si bien al ser laica los sodalicios, sin embargo, Francisco tiene la capacidad de poder intervenir y hacer que Figari regrese para que se ponga en manos de la justicia peruana y de alguna manera pueda darse justicia a las víctimas de pederastía y de violencia sexual dentro de este grupo que sucedió. Claro, porque ha sido sorprendente que una semana antes de venir a Perú anuncie la intervención del sodalicio de Vida Cristiana. Claro, ahora lo que falta es qué va a pasar con el señor Figari, si la Iglesia Católica le va a extender su protección o si le van a ordenar que regrese a Perú a ponerse en manos de la justicia, ¿no? Al ser una institución pontificia, o sea, según también las expresiones del Tribunal Eclesiástico determinan que ellos no tienen injerencia sobre ellos. Es por eso que le correspondería al Papa, de alguna manera, si bien ayer ha pedido perdón a las víctimas de violencia sexual, creo que el paso adelante es esa la acción que esperamos, ¿no? Que pueda determinar que Figari regrese a Perú a ponerse en manos de la justicia peruana. Creo que eso es lo que esperamos los peruanos, porque recordemos que parte de la feligresía se siente también decepcionada con las autoridades eclesiales porque esto se hace evidente en las estadísticas. Por ejemplo, en diciembre, según Ipsos, determinaba que el 34% de la población peruana esperaba de que Francisco pudiese hablar sobre el tema de pederastía. Sin embargo, ayer la última encuesta de Ipsos determina el 76% que no solamente basta con pedir perdón, sino que el 90%. Claro, la expectativa crece. Claro. Pero ya hubo el otro gesto que fue reunirse con las víctimas, que también es extraordinariamente significativo. Definitivamente. Ahora, o sea, no solamente estás reconociendo el hecho y pidiendo perdón y diciendo que es una vergüenza que esto haya ocurrido, sino dándole lugar a las víctimas, hablando con ellos, escuchándolos, ¿no? Por eso creemos que el primer paso y el primer paso fundamental es que pueda poner en acción, o sea, aparte de esa reunión, de haber estado con ellos, haber tomado su dolor, creo que es importante que también el siguiente paso es de que Figari regrese y pueda ser puesto. Ahora, Figari se ha convertido en un caso emblemático, pero yo recuerdo haber hecho, cuando estuvimos en Punto Final, en la última fase de Punto Final, cuando yo todavía estaba en Latina, hicimos un caso realmente indignante en La Libertad, ¿no? O sea, porque
todos los mecanismos de protección que se generan. O sea, hay denuncias absolutamente sustentadas, ¿no es cierto?, documentadas, testimoniadas, y la reacción no solo de la jerarquía, sino hasta del poder político, ¿no es cierto?, de protección, en vez de castigar al depredador, de protegerlo, ¿no es cierto? Eso justamente en el Perú son 30 casos documentados, 6 de ellos de violencia sexual dentro del sodalicio, y creo que como parte de la esperanza que esperamos de Francisco es que se pueda determinar, o sea... Claro, pero lo que te decía es que el sodalicio es como una parte de un problema mucho mayor que tienes. Pues nosotros hemos acreditado casos que no tienen nada que ver con el sodalicio, o sea que de parroquias. De sacerdotes, o sea, nosotros tenemos una buena cantidad, ¿no?, de sacerdotes que o sea, peruanos que han violado acá, o de sacerdotes de fuera que han violado acá y están acá, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que ya no se pueda encubrir y que se pueda denunciar públicamente los casos de estos sacerdotes y ponerlos en manos de la justicia, ¿no? Creo que es importante, eso nos va a determinar también una mirada de que sí, pues uno puede perdonar, pero el perdón no significa que pueda quedar de una manera impune, ¿no? Muchas gracias a Gladys Vía, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Y realmente la expectativa es muy grande con lo que yo creo que va a sorprender el Papa Francisco, ¿eh? Yo creo que va a sorprender con respecto a una serie de temas, porque yo acabo de llamar la atención sobre el nivel de información que uno descubre que tiene sobre los problemas, por ejemplo, en la sociedad chilena, ¿no? Y yo creo que nos va a sorprender acá. Gilbert Galindo nos tiene información de último minuto desde Puerto Maldonado, donde se preparan los últimos detalles para la llegada de Francisco. Adelante, Gilbert. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo, Exitosa Noticias. Efectivamente, hay extremas medidas de seguridad en cuanto se refiere a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas con la Marina. Recientemente, el día de ayer y hoy, también muy temprano por la mañana, tan igual que la policía y algunos del voluntariado, se realizó la última práctica o ensayo en relación a las medidas de seguridad. Hay 2.000 elementos policiales que van en el transcurrir o desplazamiento del papamóvil y el carro privado también cerrado, es que estarán desde el aeropuerto hasta el Coliseo, del Coliseo hacia el Tecnológico, que es el Instituto Superior, y posteriormente a las otras sedes, donde en el Principito, como en Apactone, sostendrá reuniones el Santo Padre. Cabe manifestar que la Marina de Guerra del Perú presentó 16 botes, chalupas, con todas el equipamiento, en todo caso, para cualquier enfrentamiento, si se presentara alguna situación que podría, sobre todo, poner en peligro o en riesgo la vida de las personas, y más aún tratándose del Santo Padre. Ellos vienen cumpliendo una misión importante para que de esta manera tanto los ríos Tambopata y Madre de Dios sean precisamente resguardados mientras permanezca su santidad en Madre de Dios. Cabe manifestar que las delegaciones están arribando, hay gente que viene del interior y también del exterior del país. Cabe manifestar que en el lado de Perú se han colocado módulos, y también el Brasil, para que de esa manera se faciliten el acceso de los hermanos brasileños y también los bolivianos, que están teniendo en cuenta que en Brasil tenemos a Rondônia y el estado de Acre, lo más cercano, y en el caso de Bolivia está el departamento de Pando y también el departamento de Guayaramerín. Lo cierto es que, Nicolás, hay una enorme expectativa y la población va creciendo cada vez más, porque se prevé que habrían entre 600.000 a 1 millón de personas, por lo menos entre el 18 y el 19 del presente, en cuanto a la visita del Santo Padre. Lo último que podríamos decir, Nicolás, que fue vacado el alcalde Alain Gallegos Moreno. Él estaba dentro de la programación para recibir al Santo Padre, ya no estará. En todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer emitió la resolución número 00551-2017, que deja como alcalde al primer regidor Herbert Moreno Anco, Mirma Anco, quien asume el cargo a partir de la fecha. Es lo que podemos informar hasta esta hora, en todo caso sabiendo que Exitosa Noticias estará cubriendo todos los puntos de información en relación a la presencia del Papa en Puerto Maldonado. Gilbert Galindo, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Gilbert. Y está en nuestros estudios don Humberto Machaca, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Bienvenido.
Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy aquí con los polos que nosotros los empresarios, los emprendedores de Gamarra nos hemos preparado para vender los polos, los kits, como se dice, ¿no? El Papa Kit. Papa Kits. Tenemos acá los polos, los gorros y los bolsos. Bueno, definitivamente nosotros nos hemos preparado una fuerte cantidad en Gamarra, pero no tuvimos la misma suerte que hemos tenido con la selección peruana que hemos tenido. Nos está quedando muchos polos en Gamarra. Le invitamos a todos los peruanos, a todos los jóvenes. ¿Por qué no los mostramos, Humberto? ¿Qué cosa, el kit este que ustedes han preparado, qué es lo que tiene? Sí, estos son los polos que los tenemos polos en 100% algodón, porque nosotros los gamarrinos estamos acostumbrados a hacer lo que es algodón puro, ¿no? En este caso hemos hecho este 100% algodón porque... Bienvenido a Perú. Así es, uno de los frases y tenemos diferentes colecciones que tenemos ahorita en Gamarra, ¿no? Y es 100% algodón. En este caso, por ejemplo, tenemos gorro también, con uno que dice que yo... Papa Francisco de corazón. Entonces, así como este diseños, tenemos diferentes diseños. Aquí también el bolso. O sea, pero el kit ¿qué contiene? ¿Es una bolsa, es un polo y el gorro? El kit, los tres, que vienen a ser los polos, gorro y el bolso, ¿no? Entonces, los tres tenemos ahorita en oferta en Gamarra. Vayan corriendo, anótenme número. El kit estamos dejando en 25 soles. 100% algodón, el kit en 25 soles. Y tenemos en toda Gamarra, no solamente a mí, si me llaman, bueno, igual, pero si van a Gamarra, tenemos en diferentes galerías. Y les invitamos a todo el peruano, a todos los jóvenes, a todos los peregrinos que desean ponerse el polo de papa, vestir lo que viene a ser el bolso, los gorros. El bolso va a ser muy útil porque dentro de las indicaciones de seguridad que se han estado dando, es decir, la gente va a permanecer de pie durante muchísimas horas. O sea, los accesos, sobre todo para la misa, porque va a haber oportunidades de ver al Papa, ¿no es cierto?, en la Avenida Brasil, en la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, y luego ya en el caso de Lima, en la misa en Las Palmas, las personas que van a asistir a la misa van a tener que permanecer 8, 10, 12, hasta 14 horas algunas, ¿no es cierto? Sí, y por ello que nosotros... Y es muy importante tener a la mano algo donde puedan llevar agua, donde puedan llevar, ¿no es cierto?, algo de alimento, ¿no?, seco, como se ha recomendado. Así es. ¿No? Y lo tenemos en el bolso, no los tienen ninguno, pero nosotros, bueno, como nosotros los emprendedores, sé que el Dios nunca se ha olvidado de nosotros, de los emprendedores. Y los emprendedores tenemos mucha fe. A pesar que el gobierno del PPK no cumple con su compromiso, a pesar que la ministra de la Mujer nos ha mentido a la micro pequeña empresa, y a pesar que el Papa ha dado trabajo a las grandes moles, a las grandes empresas, y nosotros los gamarinos seguimos vendiendo. Y cada vez la micro y pequeña empresa estamos más unidos para decir al Perú, para decir al gobierno de que sí existimos en el país. Por ello que luchamos, por ello que estamos unidos, por ello Gamarra siempre somos un Gamarra innovador. Ya no somos un Gamarra antes de que miramos, copiamos. No, hoy Gamarra innovamos. Acá están los polos, puede ver todo el país. Son polos que de verdad son al 100% algodón. Y estos polos no están vendiendo en los grandes mercados que están ahorita exhibiendo. Nosotros hemos preparado... O sea, lo que hay que hacer algodón. para este kit, 25 soles y tienes el gorro, el polo y la bolsa. Así es, los tres a 25 soles. Ya lo saben, no solamente así van a tener, es decir, su kit, sino están ayudando a la micro y pequeña empresa en el Perú, que es la que le da empleo a la mayoría de los peruanos en este momento. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Humberto, y ya la gente está notificada. Váyanse ahorita a Gamarra, antes de que se acabe. Esperamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Humberto Machaca, representante de los exportadores de Gamarra, de los micro y pequeños empresarios del Perú. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Con Francisco Agana.